Buenos días compañeros estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública. Buenos días profesora Sandra. Siguiendo con la temática del módulo, el grupo CIPAS 1 haremos una socialización dentro del tema delitos de la contratación pública. Vamos a hablar sobre el peculado por apropiación, el cual haremos un breve relato de lo que implica el peculado por apropiación. Después haremos unos ejemplos. Buenos días. Bueno, el Código Penal, título 15, Delitos contra Administración Pública, capítulo primero, nos habla del peculado. Más específicamente vamos a hablar del artículo 397 que trata de peculado por apropiación. Dice que el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado, de empresas o de instituciones que éste tenga parte de bienes o de fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de funciones, incurrirá en prisión de 96 meses a 270 meses y una multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicos por el mismo término. Si lo apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena aumentará hasta la mitad de la pena de la multa, no superará 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera el valor de los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo apropiado no supera, la pena será de 64 a 180 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término y multa al valor apropiado. Entonces, de esto se trata el delito peculado por apropiación. Fíjense que en el inciso 2 y en el inciso 3 se ve que aumentan las penas, pero es porque hay agravantes, es decir, que si pasa una situación un poco más alta o más especial, pues el delito sube, igual le subirá la multa y la pena. Entonces, el peculado por apropiación nos da el concepto de cuando hablamos de este delito de peculado por apropiación. Cuando se habla de peculado en la ley, se refiere a la acción de una persona funcionario o servidor público que malversa. Cuando decimos malversa es cuando defrauda, engaña o desfalca fondos o capitales públicas, es decir, cuando se apropia, desvía o le da un uso indebido a los bienes públicos que se debe administrar en custodia. Este delito de peculado por apropiación siempre se dará solamente para una persona en especial. Esa persona tiene que tener calidad de servidor público o de funcionario público. Recordemos que cuando hablamos del ejemplo de las administraciones municipales o administración a nivel departamental, estamos hablando de gobernador y de alcaldes. De estas dos son personas jurídicas que pueden incurrir en necesidad de delitos de peculado por apropiación. Como también pueden incurrir en este delito los secretarios de la misma administración pública o municipal. Por eso es que siempre vemos a nivel país o a nivel departamento las noticias de todos los días que es sobre estos delitos de administración pública. Porque como siempre los periodistas se enfocan en dar noticias a nivel departamento y municipio, y además que ellos son los ordenadores de gasto. Bueno, compañeros, continuando, les voy a hablar de cómo se configura el delito de peculado por apropiación. Este delito se configura cuando un funcionario se apropia o usa ilícitamente los bienes y recursos del Estado que recibe o administra. Esa calidad que tenemos de servidores o funcionarios públicos que nos apropian de ese bien, sea mueble o inmueble, es para nosotros seguir unas funciones, y esas funciones son legales, no son para bien propio o para bien de un tercero. Por eso se dice que este delito
cuando se configura, estamos afectando el patrimonio del Estado. ¿Y quiénes son los perjudicados? No es solo una persona, es el bien común, es el bien de todo un pueblo. Además, para el peculado, el funcionario público viene siendo el sujeto activo. ¿Cómo actúa el funcionario público, que es el sujeto activo? ¿O cuándo hace esta clase de delito? Cuando actúa con la intención, esto quiere decir que actúa con conciencia y voluntad de cometer el delito y causa daño por medio del abuso, la apropiación de la disposición del erario del Estado, teniendo un beneficio para sí o para un tercero. Para nadie es un secreto que cuando se ocupan cargos públicos, algunos no van por el interés general, sino por el interés propio. Se creen los dueños. Continuando, les voy a hablar de la clasificación del delito de peculado por apropiación. Se habla en el Código Penal, en su artículo 397, que es el delito que data de peculado por apropiación. En la clasificación tenemos una, que es el delito de resultados, porque se da. Dos, que es un delito de lesión, porque se está afectando el patrimonio público. El tercero, que es un delito de conducta instantánea, porque se consuma el delito porque cumple con los requisitos tanto por la lesión como por el resultado. Y el cuarto, que es un delito pluriofensivo, porque no solo estamos afectando a una persona o entidad, sino que tiene un impacto negativo en múltiples aspectos. No estamos afectando un bien objetivo de una misma persona, sino un bien común de toda la población a través del municipio, del departamento o de la nación. Los elementos normativos. Tenemos 4 elementos normativos que son el servidor público. ¿Quién es el servidor público? La persona que nombra en el puesto o en el cargo para el cual fue designado, ya sea el gobernador, el alcalde o el secretario de cada entidad. El segundo elemento es la capacidad funcional de la gente. Aquí se habla de la función de cada cargo, ya sea el gobernador, del alcalde o del secretario de cada área. En tercer lugar, tenemos a una disponibilidad material. Cuando hablamos de la disponibilidad material, se habla del presupuesto que se maneja en cada dependencia, ya sea municipal, departamental o nacional. Y por último tenemos la disponibilidad jurídica. Es donde se lleva o se rige el marco normativo, como cada una de sus tareas o gestiones que le han sido encomendadas. El tipo objetivo del delito de peculado. Este tiene 4 objetivos. Uno, que es el sujeto activo, es el funcionario o servidor público a quien se le haya confiado la administración, tenencia o custodia del objeto material para razón de sus funciones. El segundo es el sujeto pasivo, que es el Estado, porque configura un detrimento en contra del Estado cuando se comete este delito. El tercero es el verbo determinante. El verbo determinante como tal aquí sería apropiarse. La apropiación va en el artículo 397, que dice que el servidor público que se apropie. Y por último tenemos el elemento descriptivo. Este lo configura la acción que le debe desarrollar el agente por razón